Y está conmigo aquí en el estudio esta tarde Michelle Ferrari. Ella es la directora general de Great Place to Work, que es un ranking, un listado que tiene 15 años ya de las mejores empresas para trabajar. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del sector de banca, finanzas y seguros, cuáles son las mejores empresas que tienen buenas prácticas para su capital humano, pero ya hablar de empleados es relativo. Así es, Rodrigo, pues muchas gracias por tenernos aquí nuevamente, compartiendo esta información que creo que es muy importante para el mundo financiero, ¿no? El mundo en general, el saber cómo estamos en esta industria, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se mide o cómo saber cuáles son los componentes que hacen a una empresa que aparezca en Great Place to Work como un gran lugar para trabajar? Sobre todo porque es una discusión que concierne no solo obviamente a los empleados, pero también a los directores, porque la retención y captación de talento es uno de los asuntos más importantes que tiene una empresa. Sí, como no, que, buena pregunta además, y son temas que hoy en día son complejos también de manejar, y cada vez más yo creo que el hecho de retener y reclutar se hace más complejo cada vez que las empresas tienen que demostrar más, ¿no? Cuando quieres talento, el poder decir que eres un great place to work, y eso implica el poder estar dentro de nuestra metodología que se aplica a nivel mundial, ya en más de 50 países, y es una metodología ya aprobada universalmente en diferentes valores. Fíjate que el estar dentro de la metodología de Great Place to Work implica que seas y tengas líderes creíbles, ¿no? Respetes a la gente, el que haya prácticas o un liderazgo que sea imparcial, justicia, un tema de generar orgullo, y también el que te guste lo que hagas, ¿no? En tema de compañerismo también. Entonces son 5 grandes dimensiones las que trabajamos y que hacen nuestra encuesta hoy día, que tiene 58 preguntas y que básicamente es la encuesta que te deja compararte con cualquier tipo de benchmark que quieras, ¿no? Tenemos una base de datos sumamente potente en lo que hacen las mejores empresas para trabajar en el mundo y qué es lo que tienen que hacer para lograrlo, ¿no? Claro que estas listas y la que sale mañana, que justamente es lo que mencionaba sobre el mundo financiero, es una consecuencia de todo lo que las empresas trabajan en una travesía importante de construir siempre un mejor lugar para trabajar, ¿no? Sí, hay un dato, por ejemplo, que luego me doy la tarea de sacar, que es cuánto representa para una empresa. Veo los ingresos anuales de una compañía 2016, veo cuántos empleados tiene y qué representa cada uno de esos empleados en términos de las ventas, ¿no? Porque claro, finalmente vemos compañías tecnológicas, sí, que cada empleado pues representa varios millones de dólares, que a veces son pequeñas en cuanto a capital humano, en cuanto a número de personas, pero muy intensivas en términos del ingreso que generan, y otras que son muy grandes, pero que al final ese talento, esa persona, retenerla, mantenerla motivada, pues es realmente el activo más importante que pueda tener una compañía. Totalmente, totalmente de acuerdo, y creo que lo que has mencionado le da directamente al objetivo de lo que es un Great Place to Work. Finalmente tiene todo que ver con el negocio, ¿ok? Es generar un ambiente que propicie a tener más innovación, a que la gente quiera darle a la organización más de lo que le pagas por hacer, porque finalmente el que un colaborador sea leal o tenga un compromiso o quiera ser más eficiente, no te lo da por el sueldo que le pagas, lo da porque lo quiere dar, y ese querer viene por una relación que se empieza a construir en toda la colaboración que existe con el jefe, la confianza, que finalmente es la parte medular de la metodología de Great Place to Work. Sin embargo, finalmente lo que se han dado cuenta muchos empresarios, CEOs, y finalmente la primera línea o las primeras líneas de la organización es que entre mejor esté la persona en el sentido de la relación con su jefe, mejor es, y por ende los resultados de la organización se ven muy claramente con mayor productividad, ¿no? Tan es así que la Bolsa de Nueva York hace estudios muy específicos de las 100 mejores empresas para trabajar, donde el retorno es 3 veces más. Claro, y además hay que tener un diagnóstico, ¿no? Porque hay, por ejemplo, liderazgos tóxicos que vienen de muy arriba, o de, digamos, puestos administrativos intermedios o managers, y hay que poder entender, y eso se nota en este tipo de ranking, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo tengo una gran empresa y mis procesos, pero si hay un liderazgo tóxico que se ha venido reproduciendo, porque además hay dinámicas, ¿no? Si hay un jefe relativamente alto que es tóxico, pues va a hacer escuela y vamos a tener una organización relativamente tóxica que no va a crecer como debería. Correcto.
Sí, de hecho los liderazgos se permean y bueno, finalmente es el modelaje, ¿no? Porque si tenemos liderazgos que permiten X o Y mal práctica, pues ¿qué le queda al resto de la organización que repetir eso? Porque como ve que es aceptable en niveles altos, pues es aceptable en niveles, en cualquier tipo de nivel. Entonces, ahora, ¿cómo estamos en el sector de los bancos, de los seguros, de las empresas financieras? ¿Qué es lo que se va a dar a conocer mañana en términos de cuáles son estas prácticas y cómo están este sector en comparación con otros? Pues fíjate que es un sector interesante, de hecho de los más grandes probablemente con los que trabajamos en Great Place to Work. Van a salir 30 empresas que han logrado ser parte de las mejores empresas para trabajar en el mundo de banca y finanzas, pero creo que lo más interesante es que también es un sector que de por sí viene con una rapidez de transformación también en temas de negocio digital, por ejemplo, donde también empiezan a tener clientes que no solamente son clientes internos de generaciones distintas, pero también externos, ¿no? Entonces son empresas que han ido en una evolución constante, tratando de llegar al mercado de diferentes maneras y por lo mismo han tenido que también adaptar ciertos temas internos de cómo hacen las cosas para que esto se pueda proyectar hacia afuera, ¿no? Cuando tú quieres crecer en el mercado con una banca digital, también tienes que transformar hacia adentro, porque la forma en la que hacías las cosas antes pues ya no son las como las haces hoy. Puede ser lo mismo, pero diferente. Sin embargo, eso requiere un cambio de cultura y eso para poder llegar al tema de negocio hay que cambiar y transformar internamente, lo cual obliga o ha hecho que estas empresas de este sector estén constantemente en prueba y error de mejores prácticas, ¿no? Lo cual antes pudiera uno pensar que era un sector un poco más complejo de mover en términos de flexibilidad. Ahora creo que no ha quedado ya mucha opción por ir buscando mejores prácticas, dando oportunidades nuevas, más claridad en la carrera de la gente interna. Y creo que se han visto avances interesantes. Yo creo que este ranking, al menos estamos proyectando que 8 de cada 10 empleados están diciendo que están en un Great Place to Work, lo cual es un número bastante alto dentro de estas 30, ¿no? Sí, sobre todo por este cambio tecnológico que adviertes en términos del fintech, ¿no? Y cómo Correcto. lograr atraer ese talento que de otra Así forma va a emprender afuera y que finalmente les va a competir, o cómo, digamos, el talento que ya tiene tiempo, pues cómo se adapta a estas nuevas condiciones del mercado. ¿Y nos podrías adelantar quiénes o cuáles son de las principales que Sí, aparecen? lo que es siempre muy bueno para saber y lo que es muy buena noticia siempre es que el ranking es muy mixto, desde empresas multinacionales que han estado con nosotros mucho tiempo, desde empresas como American Express o Scotiabank, que son empresas realmente que están, te podría decir, en la vanguardia en muchos temas que tienen que ver con Great Place to Work, pero también vemos un montón de empresas más pequeñas, chicas, mexicanas, medianas, que siguen haciendo un esfuerzo extraordinario por siempre estar dentro de estas listas, ¿no? Y seguir en una mejora continua, ¿no? Porque finalmente eso es lo que es un Great Place to Work, no es salir en una foto, ¿no? Es finalmente construirlo, lograrlo, medirte y saber dónde estás parado, ¿no? Entonces, el mundo que se va a ver mañana de las mejores empresas para trabajar en banca y finanzas, creo que es muy interesante el mix que hay desde tamaño. Desde Giro, por ejemplo, también estamos sacando 3 empresas microfinancieras que están siendo reconocidas, que nos da muchísimo gusto, ¿no? Por ser empresas mexicanas y que vemos que están trabajando de una Sí, manera... una que recuerdo que mexicana que ha venido creciendo y quizás es consecuencia de este ordenamiento es Monex, ¿no? Una que lleva bastantes años. Correcto. Y uno ve la trayectoria de Monex y Sí. pues ha sido una empresa que ya tiene operaciones en Reino Unido, en Correcto. Estados Unidos, es decir, tiene un alcance global interesante, de un ADN mexicano que venía pues de un sector muy clásico, ¿no? Que eran las casas de cambio, Así es. con ciertas costumbres, a Correcto. una evolución muy interesante, o por no hablar de Banorte, que seguramente Claro. pues, siendo uno de los bancos más importantes, tendrá buenas prácticas. Claro, sí, totalmente, pero fíjate que detrás de lo que comentas de Monex hay un gran trabajo. Y no solo un gran trabajo, pero hay un plan estratégico y hay un interés muy genuino por seguir siendo y estando, ¿no? Siendo parte de las mejores empresas para trabajar. Entonces, no es que se dé, no es que porque hayas ya salido en uno de nuestros rankings significa que eso hay que mantenerlo y seguirlo mejorando. Y sin duda alguna vas viendo la evolución y la transformación de las empresas cuando realmente hay una dedicación por lograrlo, ¿no?
Por supuesto. Pues Michelle, la estaremos siguiendo muy de cerca. Me interesa mucho ver cómo están las compañías de seguros, porque luego la vida interna de la empresa se refleja en el servicio. Totalmente. ¿No? Y uno de los retos importantes es generar confianza de cara a los consumidores, y esta no se genera si no hay confianza al interior en cuanto a prácticas éticas, etcétera, ¿no? Así es. Pues mañana ya sabremos. Mañana ya lo estaremos abordando. Muchísimas Muchas gracias. Gracias Gracias por estar aquí.